Yamil. Buenos días, nosotros somos el equipo número 5. Está conformado por Diana Mildred, Luis Fernando, Paola Salazar y Blanca Berenice. El tema se llama la comunicación efectiva en las organizaciones. Introducción. A continuación, en este trabajo veremos distintos temas que nos servirán de mucha ayuda para comprender sobre la comunicación oral. Ya que este trabajo es la parte 2, veremos la continuación de la parte 1 y creo que es muy importante seguir las indicaciones de este trabajo para una mejor comprensión. Esperamos tener una buena comprensión sobre los temas los cuales vamos a tratar y asimismo seguir aprendiendo mucho más sobre los temas. Por consiguiente, en este trabajo se analizarán algunos puntos importantes a la hora de presentarse frente a algún grupo para alguna exposición o presentación. Estos puntos más que nada son basados en la presentación personal, el vocabulario que se utiliza, claridad al hablar, coherencia, etc. Ok, vamos a comenzar con el primer tema que se llama estrategias para hablar en público. Esto lo que voy a hacer va a ser el concepto. Desarrollar las estrategias para hablar en público es un catalizador que cuando lo pones en un servicio lo pones a prueba. ¿A qué se refiere esto? Que un ordenador siempre, estas estrategias siempre deben ser claro y mostrar para tener que tiene la finalidad de mostrar un buen discurso. Y vamos a empezar con el primero, que es muestra naturalidad. Una de las mejores técnicas para hablar en público es que siempre seas tú mismo. ¿A qué te refiere esto? Que no tienes que inventar en ningún papel o tratar de ser alguien cuando tú no lo eres. La número 2 dice, conoce tu audiencia. ¿A qué se refiere esto? Que primero que nada debes de pensar para quién va dirigido este tema. Por ejemplo, si nosotros vamos a empezar un tema y no conocemos la audiencia, si sabemos si van a ser adultos, si van a ser niños, si van a ser adolescentes, entre otras cosas, y nosotros mismos vamos a preguntar, las personas que están aquí se van a preguntar, ¿para qué es esto? ¿Qué necesita o qué esperas de mí? Ellos van a preguntar sobre ti mismo, que vas a ser tú el que vas a estar exponiendo, el que vas a estar dando esa clase. El número 3 es lo mejor al principio. Creo que para enganchar bien a las personas, no se empiecen a aburrir, es darles una probadita del tema que vas a hablar, que sea lo más importante. No todo, porque siempre hay que dejarlo para el final o en medio, pero creo que el propósito es escuchar a las personas y le vas a dar algunas frases célebres o le vas a dar pocas ideas de lo que va a tratar el tema. Creo que el número 4 es uno de los más importantes, ya que es controlar los nervios. Nosotros sabemos que es muy difícil controlar los nervios al momento de dar una exposición aunque haya mucha gente. No es tan fácil dar lo que estés platicando tú con un amigo, que le digas, yo voy a decir esto, pero al momento de tú estar enfrente, parado con alguien, creo que es muy difícil controlar los nervios y más del 80% de las personas les pasa lo mismo. No solamente somos los únicos que le pasa, sino a todos. El número 5 es preparar la presentación. Es muy importante tener los videos, tarjetas, material de apoyo, esquemas y sobre todo mucha práctica. ¿Por qué? Porque si no practicamos días antes de los temas que vamos a hablar, muchas las veces no podemos improvisar tan pronto. ¿Por qué? Porque nos damos el hecho del nervio que nos está dando y no sabemos qué hacer. Por eso siempre es muy importante preparar la presentación. Número 6 es mirar a toda la audiencia. No solamente hay que fijarnos en una persona o estar en otra persona nada más. Creo que es muy importante mirar en general para que las personas se sientan como que con más confianza y no solamente concentres en uno, que no sea una mirada fijo, que sea una mirada hacia todos. El número 7 es la importancia del ritmo. La importancia del ritmo, creo que tú mismo te vas a dar cuenta si escuchas la importancia del ritmo. ¿Por qué? Porque no hay que ir corriendo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no van a entender lo que tú tratas de decir. Por lo mismo, porque vas muy apresurado y no te entienden. El número 8 es señala de qué estás hablando. Porque nos hemos dado cuenta, nosotros hemos ido a muchas conferencias así que no sabemos ni de qué está hablando. O sea, empieza a hablar y no entendemos de lo que están hablando. Entonces pienso que es muy importante nosotros hablar. Vamos a hablar de los animales acuáticos, vamos a hablar de los números o así. Es muy importante tener en claro el tema que vamos a hablar
y no solamente estar fijados en un tema. El número 9 es hablar en público, que es contar historias. Creo que es muy importante también contar una historia, ya que nosotros mismos nos vamos a dar cuenta que a él le pasó lo mismo, al otro le pasó igual, conforme el tema que estamos hablando. Y el número 10 es dejar lo segundo mejor para el final. ¿A qué se refiere? Como les dije anteriormente, creo que el final siempre es muy importante, ya que vamos a estar dando como que ya las últimas, que las personas se sigan enganchando en nuestro tema del cual estamos hablando, y es muy importante eso. El segundo tema que vamos a hablar son los de cualidades de la voz, que son varios, pero primero que nada voy a hablar del volumen. El volumen e intensidad de la voz equivale a la fuerza de lo que emite el sonido. Por ejemplo, muchos de nosotros podemos darnos cuenta que no podemos hablar quedito, no podemos hablar, no. Le cortan eso. Ok, voy a hablar de las cualidades de la voz. El volumen o intensidad de la voz equivale a la fuerza que emite el sonido. ¡Ay, ya! No puedo, estoy nerviosa. ¿Cuánto vas a decir tú? ¿Por qué Sí, no tocas tanto? sí, entonces. Le cortas eso de... No sé cómo se corta, pero pues... Yo te ayudo, yo sé cómo. Ok, ya. El segundo tema es lo de cualidades de la voz. Voy a empezar. Mira, neta. El segundo tema voy a empezar con el volumen. El volumen e intensidad de voz equivale mucho a nosotros, ya que si vamos a dar un mensaje y es en voz muy clarita, muchas de las veces las personas no nos van a entender. ¿Por qué? Porque no tratamos de dar algo tan claro. El segundo es el ritmo. El ritmo hay que ir con algo como estamos viendo, clarito y así, no ir apresurados, ir de que, esto pasó, el otro porque sí, porque no, ¿por qué? Porque así mismo no nos van a entender las personas que quieran dar una clase. El timbre. El timbre es el resultado de la formación automática de cada persona que imprime el sello característica de su voz. ¿A qué se refiere? Que muchas de las personas tienen un timbre muy grueso o como que más claro, y las personas a veces lo pueden tomar a mal por las cosas que están hablando. Es también como el tono, que es la sensación perceptiva que nos produce las variaciones. ¿A qué se refiere? También es lo mismo, que unas personas tienen diferente tono de voz, y por eso mismo hay que entender a las personas que están hablando. La velocidad, hay que tener una velocidad diferente y que se habla al mismo tiempo. No tienes que estar diciendo así de volada como si fueran trabalenguas, porque las personas no te van a entender. El que sigue es la intención. La intención es una forma implícita del lenguaje del cual nos ayuda a comprender mejor un mensaje. ¿A qué se refiere? Que ocupas tener la mejor forma la mejor explicación para que la persona te pueda entender. Si no, nunca te va a entender, y ocupa que sea claro. La dicción es la forma de emplear las palabras para formar oraciones. Hay que tener una buena forma de dictar lo que vamos a decir, para que las personas también puedan entender y puedan tener un mejor mensaje, y no va a tener un momento de explicar algo. El uso de las pausas es un elemento fundamental del discurso, que gracias a ellas se controla la respiración. Porque si nosotros estamos hablando de corrido, no nos van a entender. Ocupamos tener las cosas claras y hablar despacio para que nos pueda entender. Y vamos a empezar con el segundo tema, que se llama comunicación no verbal. Bueno, la comunicación no verbal se desenvuelve en varios subtemas, que entre ellos el primero es la proxémica. La proxémica es una de estas ramas de estudio y es la disciplina que se encarga de analizar la comunicación no verbal según el uso del espacio personal y la distancia que guardamos entre nosotros al comunicarnos verbalmente. Bueno, se refiere a la distancia que la persona que está presentando toma con el público, por así decirlo, que pues sabemos que no es como que tenemos que estar muy cerca ni muy lejos, sino es algo como intermedio. El siguiente. El siguiente es para lingüística. Este tipo de comunicación no verbal está muy vinculado al lenguaje oral.
pues se trata de sonidos emitidos con la boca, concretamente de los aspectos no semánticos del lenguaje. Esto se requiere a que el tono de la voz, el ritmo, los silencios tienen que ver mucho a la hora de presentar un tema. Siguiente. Pero eso lo tenía que leer yo, pero... El siguiente es la kinésica. El lenguaje kinésico es aquel que forma parte de la comunicación no verbal, también llamado lenguaje corporal. Resulta fundamental y generalmente actúa complementando al lenguaje verbal, pero en ocasiones puede tornarse tanto o más significativo. Bueno, esto es más que nada los gestos que hacen las personas cuando están presentando, cuando están dando una clase o en una audiencia, o por así decirlo. Los gestos que hacen, como por ejemplo un guiño, una caricia, a la hora de estar hablando. Y el siguiente es... icónica imagen personal. Bueno, la imagen personal, pues sabemos que tenemos que tomar una presentación formal, o sea, vestirnos formalmente y vernos de la mejor manera. Y la icónica es un sistema de representación tanto lingüístico como visual. Se habla del lenguaje icónico al tratar la presentación de la realidad a través de las imágenes. Esto es más que nada presentar la clase o lo que sea que estés presentando con imágenes y texto, pero más que nada con muchas imágenes y explicarlas y basarte en dichas imágenes. Bueno, ya después vamos a hablar acerca de la reciprocidad. Esta es, por ejemplo, cuando alguien nos hace un favor y nosotros se lo devolvemos, pero hablando de la comunicación oral, consiste en la conexión que se establece entre dos o más personas. Aquí puede ser cuando yo le pregunto algo a alguna amiga y ella me responde, o ella me pregunta y yo le respondo, o cuando estoy hablando de algún tema y otra persona me sigue, pues ahí estamos siendo recíprocos en cuanto a la comunicación. Cada una de las personas produce mensajes que son una respuesta pues a los mensajes que han sido elaborados por la otra persona o las personas implicadas en la conversación, ya que puede ser entre dos o más personas. Después hablamos de la coherencia. La coherencia en comunicación pues es un factor muy importante y muy decisivo, ya que muchos mensajes puede que pierdan su eficacia o confunden a los oyentes. Esto puede ser por la manera en que lo transmitimos, ya sea por los movimientos que hacemos o que el tono con el que estamos hablando de voz no sea los correctos. También un ejemplo puede ser cuando estamos en alguna clase, no sé, por ejemplo, matemáticas, y el maestro está hablando acerca de sumas. El maestro explica todo su tema y al final hace preguntas, y al que le pregunta pues empieza a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver, como por ejemplo puede ser las restas. Pues ahí mismo hay que tener coherencia con lo que escuchamos, con lo que sabemos y con lo que decimos, ya que muchas veces cuando alguien así empieza a hablar, pues no le tomamos tanta importancia. Y frente a un público creo que esto es muy importante porque debemos de tener toda la atención del que nos está escuchando. Y también tenemos lo que es la escasez. Por ejemplo, hablando de una empresa, pues este es un aspecto que debes tener siempre presente para ofertar con más éxito tus productos o servicios. Esta técnica, por ejemplo, consiste en demostrar a tu audiencia de qué producto o qué servicio estás ofreciendo, qué quiere. Pues, por ejemplo, aquí las palabras cuando escasean. No sé, por ejemplo, voy a vender un plumón. Ok, ¿por qué lo vas a vender? No, pues porque es mejor que otros. Bueno, pero ¿por qué es mejor? No, pues que es más bonito. Pues no, debemos de tener una amplia variedad de palabras, de información, para que toda esa... Bueno, esa es una cualidad indispensable que debe ostentar el ser humano que dirige una organización o una empresa o una función del Estado con el objetivo de lograr el respeto, la lealtad de sus superiores y sus subordinados para que sus ejecutorías tengan trascendencia. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que al momento de dar una clase o alguna conferencia, pues el que está dando esta conferencia debe tener autoridad sobre los demás,
ya que él es el que está hablando, ya que él es el que está brindando la información. Entonces no puede venir alguien del público y saltar su autoridad y empezar a hablar. Entonces hay que tener autoridad delante de la audiencia. Ok. Validación social. Si bien cada ser humano es único en nuestros comportamientos, somos animales de manada. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros nos dejamos influenciar por las opiniones de las demás personas. Eso no tiene que ser, pues cada quien tiene que tener un pensamiento único acerca de sus acciones. ¿Sí? Simpatía. La simpatía, por lo tanto, es aquella inclinación afectiva que existe entre dos o más personas. Por lo general, la simpatía es mutua y nace de manera espontánea. Sin embargo, es posible que con el correr del tiempo, el hecho de conocer más a otra persona que haga nacer una simpatía que en principio no existía. No, pues aquí lo que da a entender es que, por ejemplo, yo le tengo simpatía a otra persona que es como si conociéramos con el término que él me cae bien o ella me cae bien. Siguiente. En lo aprendido de este tema, lo que yo aprendí fue de que este trabajo nos sirvió de mucha ayuda, ya que podemos comparar nuestras indiferencias y diferencias y por consiguiente podemos colaborar en equipo. Bueno, yo creo que en este trabajo aprendimos y reforzamos cosas que ya habíamos aprendido, ya que son cosas que vemos desde que estamos en la secundaria, pero muchas veces como no las tenemos en cuenta, pues las olvidamos y no las tomamos en cuenta al momento de dar alguna clase o una conferencia, que es algo que a este punto de nuestra vida, pues creo que todos lo hemos hecho. Igual, creo que esos trabajos nos ayudan mucho a nosotros como futuros docentes, ya que en un futuro, pues eso es de lo que vamos a hacer día con día, dar clases y pues todo eso. La verdad, creo que también trabajar en equipo nos ayuda mucho, ya que el trabajo no se nos hace más pesado y creo que incluso podemos llegar a aprender más de lo que a lo mejor aprenderíamos haciendo el trabajo nosotros mismos. Bueno, creo que lo aprendido de este trabajo fue más que nada la colaboración en equipo, que es muy importante para nosotros poder realizar esto, porque sabemos que es muy difícil poder juntarnos, ya que muchos trabajan o tienen otras cosas, otras actividades, pues se nos es muy difícil. Y creo que aprendí mucho sobre los temas que hablamos anteriormente, ya que muchas de las veces nosotros ya teníamos conocimiento sobre ellos, pero no sabíamos lo que realmente significaba, porque nosotros tenemos la costumbre de darle un mal uso, y creo que con ese trabajo nos sirvió de experiencia para darnos cuenta de la importancia que es aprender cada subtema y seguir aprendiendo y seguir echándole ganas. Bueno, creo que este tema nos ha ayudado mucho, bueno, el tema anterior y este, nos ha ayudado mucho a darnos cuenta de que a la hora de presentarnos ante las clases o presentar cualquier tema o así frente al grupo, nos confiamos mucho y no es como que le pongamos atención a estos puntos que acabamos de ver, por ejemplo, el tono de voz, el volumen, la vestimenta, entre otras cosas, que son muy importantes, pero que nosotros nos confiamos a la hora de estar frente al grupo, y pues creo que nos está ayudando mucho. Y pues, como dice mi compañero, para más adelante como futuros docentes, pues poner todo nuestro empeño en eso. Y pues sí, creo que también trabajar en equipo nos ayuda demasiado, porque se nos hace mucho más fácil, se nos facilita demasiado el trabajo a estar haciéndolo individualmente, y me gustó mucho colaborar con mis compañeros y pues... Bueno, creo que como conclusión final, es muy importante seguir aprendiendo, y ya sea correctamente como ahorita lo estamos haciendo, ya que nosotros sabemos que nos ha hecho muy difícil aprender la manera correcta, la manera por lo de la pandemia. Esperemos que seguir aprendiendo de la manera correcta, de seguir aprendiendo temas diferentes, de no estancarnos en un solo tema, o estancarnos en nuestros pensamientos que nosotros creemos que así está bien y no está bien.
y pues seguir aprendiendo, seguir echándole ganas. Creo que por último son las referencias y muchas gracias y nos vemos.